Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas en Cristo? Estamos acá en un nuevo video en análisis bíblico con el hermano Efraín. Hermano Efraín, hoy traemos una pregunta muy interesante que ha causado intriga a cualquier persona. Incluso son temas filosóficos, teológicos, y creo que sería bueno analizarlo a la luz de la palabra de Dios, hacer un análisis bíblico. La pregunta sería, ¿qué pasa con los muertos? ¿A dónde van los muertos? Claro, con mucho gusto. Hay muchas personas que divagan, que dicen, que hablan por hablar nada más, pero que no tienen un fundamento bíblico, ¿verdad? Dice la Escritura, hablando del apóstol Pedro, dice que si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. O sea, la palabra de Dios es la autoridad infalible de un creyente, de un cristiano. De manera que voy a hablarles lo que enseña la Biblia, lo que dice la palabra del Señor. ¿Dónde van los muertos? ¿Cuáles muertos, hermano Miguel? O sea, me refiero, tenemos que hacer una salvedad, una aclaración. Hay personas que mueren rechazando a Cristo, despreciando el mensaje del Evangelio, y han muerto. Hay personas que andan en ese camino de salvación, en ese camino de santidad. La pregunta suya es, ¿dónde van los muertos? Ahora, hay dos grupos, el cristiano y el no cristiano. Ahora, voy a hablarle de las personas que rechazan a Jesucristo, que rechazan a Dios. Dice la palabra del Señor que todo aquel que cree en Cristo y es bautizado, dice que será salvo. Dice que todo aquel que rehúsa en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oiga, eso es serio, eso es tremendo. Dice que todo aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, una persona de esas muere en ese estado rechazando el Evangelio de Jesucristo, rechazando a Dios. Esa persona muere y automáticamente, cuando la persona muere, el alma se desprende del cuerpo, sea el cristiano o no cristiano. El alma se desprende del cuerpo. Por ejemplo, Génesis 35:18 dice la Escritura que Raquel tuvo problema en el parto. Raquel era una de las esposas de Jacob, pero dice que ella iba a dar a luz y tuvo problema en el parto. Y dice que ella murió en el parto. Pero dice la Escritura, Génesis 35:18 dice, y aconteció que al morir, el alma se le salió. El alma se separa del cuerpo automáticamente. Este cuerpo simplemente es un estuche donde mora ese ser inmaterial, la vida, el asiento de la vida. De hecho, es el alma quien va a dar cuenta a Dios. Jesús dice, ¿de qué aprovechará el hombre el mundo entero y perdiere su alma? Entonces, es un tema que se puede uno extender mucho, pero quiero ser breve en la explicación, contundente, y
claro. Dice la palabra del Señor que Primera de Reyes 17, 20 y 21 hubo un caso en donde Elías dice que se encontró con una viuda y que esta viuda tenía un hijo y ese hijo murió. Dice que Elías oró a Jehová Dios. Oró a Jehová Dios. Dice que Jehová Dios lo escuchó. Y Jehová Dios hizo volver el alma al cuerpo del niño. Y el niño resucitó. Volvió a la vida. El alma del impío, cuando muere, automáticamente va a un lugar que la Biblia lo denomina el Hades. En el Antiguo Testamento era el Seol. En el Nuevo Testamento es el equivalente al Hades. Es una palabra que viene del griego que significa reino de la muerte. Es un lugar donde hay densas tinieblas, densa oscuridad. El Salmo 9:17 es tan claro. El Salmo 9:17 dice que los malos, los que se olvidan de Dios, serán trasladados al Seol. La palabra Seol es mencionada en el Antiguo Testamento 65 veces. Y de esas 65 veces, el 50% se refiere a simplemente la tumba, simplemente la sepultura. Y el otro 50% se refiere a las partes más bajas de la tierra, que la Biblia lo denomina Hades. Ahí van todos aquellos que han muerto rechazando a Dios, rechazando a Cristo. Ahora, vamos a ver el alma del cristiano. El alma del cristiano es totalmente diferente. El alma, obviamente, siempre se desprende del cuerpo. Pero el alma, dice la Biblia, que va a la presencia de Dios. Va a la presencia del Señor. El apóstol Pablo tuvo una experiencia maravillosa, hermosa. Ese hombre estuvo en el tercer cielo. En 1 Corintios 12 dice que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso de Dios. Y dice él en su epístola a los filipenses, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De manera, dice Pablo, que no sé qué escoger. Si el vivir en la carne es provechoso para la obra de Dios. Aunque yo quisiera, dice el apóstol, aunque yo quisiera, dice, partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pablo lo está diciendo, lo cual es mucho mejor. Entonces, Pablo sabía lo que estaba diciendo. En 2 Corintios, capítulo 5, dice el apóstol Pablo, el mismo apóstol dice que andamos por fe, caminamos por fe. Y dice que mientras estemos en este cuerpo físico, estamos ausentes del Señor. De manera dice que ausente o presente, séle agradable al Señor. Si estamos ausentes de este cuerpo, estamos presentes con Cristo. Jesús le prometió al ladrón en la cruz, él le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De manera que el cristiano, hay una gran diferencia entre la muerte de una persona que ha rechazado a Dios y una que le ha recibido. La Biblia es clara, en Lucas 19 dice el caso del rico y Lázaro. Dice que Lázaro murió y su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham. Esa es una figura de la presencia de Dios. Mas en cambio también murió el rico, dice que fue llevado al Hades, a ese lugar de densas tinieblas, densa oscuridad. Y de ahí clamó
a Dios, porque es un lugar terrible, de densas tinieblas, densas oscuridad. Hermano Efraín, entonces no existe un camino intermedio, solamente existen dos caminos. No existe la idea de que una persona muere y su alma queda rondando en el espacio. No, no, absolutamente nada. De manera, mi hermano Miguel, el salmista David decía algo hermoso, algo precioso. Dice, creo que es si no me equivoco, en el Salmo 119, capítulo 119 y versículo 119, ¿qué cosa? Dice, agradable a Jehová es la muerte de sus santos. Agradable, placentera es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. El mismo David dice en el Salmo 48, 14, que Dios tendrá misericordia de nosotros, porque Él aún nos guiará aún más allá de la muerte. Como una persona muerta va a ser guiada, pero hay vida más allá de la muerte. Es ahí donde Dios, a los creyentes, a los cristianos, a los que aman a Dios, dice que aún Dios, aún más allá de la muerte, lo guiará. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por el análisis que acabamos de hacer acerca de a dónde van los muertos. En los próximos videos estaremos tocando temas como, por ejemplo, la inmortalidad del alma, si muere o no se muere el alma. Así que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.